Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Una consecuencia de la presencia del Espíritu, tanto en la Iglesia como fuera de ella, es que los otros, los que no son de mi comunidad, de mi confesión cristiana, de mi religión, nos evangelizan. Además de lo que ya hemos recordado sobre los dones del Espíritu a los otros, que tenemos que reconocer como dones también para nosotros. Francisco es explícito para hablar de una evangelización que nos llega de los otros. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En este sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. La Iglesia no evangeliza, sino que se deja continuamente evangelizar. Hablando de la necesaria inculturación de la fe, el Papa se refiere muy positivamente a la piedad popular. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Si reconocemos la fuerza evangelizadora que el Espíritu ha producido en la piedad popular, ya nos estamos dejando evangelizar por ella. Pero Francisco da un paso más cuando califica a esta piedad como lugar teológico, es decir, un lugar donde Dios está presente, comunicándose. No me detengo más en esto que ya hemos visto también en algún detalle anterior. En la conversación con los obispos presentes en la reunión de coordinación del CELAN en Río, el Papa habla sucintamente de estos dos últimos aspectos de la fundamentación teológica, de la actitud que propone ante los cambios culturales actuales. Cuando se trata de responder a las preguntas existenciales de la gente de hoy, se presenta un problema. Los escenarios y areópagos son de lo más variado. Por ejemplo, en una misma ciudad existen varios imaginarios colectivos que conforman diversas ciudades. Francisco apunta de inmediato al peligro que corremos en la Iglesia. Si nos mantenemos solamente en los parámetros de la cultura de siempre, en el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará anulando la fuerza del Espíritu Santo. Por consiguiente, no podemos seguir en esa cultura de siempre. Hay que atreverse a salir de ella para entrar en las diversas culturas actuales. Lo que fundamenta esa salida es que Dios está en todas partes. Hay que saber descubrirlo para poder anunciarlo en el idioma de esa cultura. Y cada realidad, cada idioma tiene un ritmo diverso. En la exhortación aparecen dos obstáculos muy decisivos para la propuesta de enfrentar con libertad de espíritu los cambios culturales. Uno es el encierro en lo propio, el otro es no saber escuchar. El tema del encierro ha aparecido antes. Hemos visto también otros temas emparentados con este, como el riesgo de la introversión eclesial, señalado por San Juan Pablo II, el contentarse con una pastoral de mera conservación, peligro detectado por Aparecida, la clausura del agente evangelizador en sí mismo y en sus propios intereses. Aquí también quiero detenerme en otros dos números de la exhortación en los que Francisco habla con fuerza, poniendo en guardia contra un riesgo que le parece muy grave, porque impide radicalmente la salida evangelizadora de la Iglesia. Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz
que puede aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de estos límites y se hace débil con los débiles. Todo para todos. 1 Corintios 9:22. Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de marcharse con el barro del camino. Amén.